Entonces, ¿qué características debería de tener una auténtica reforma laboral y no solo paliativa que mejore estructuralmente las condiciones de vida de los trabajadores en nuestro país? Lo primero que debemos decir es que toda aquella política o reforma laboral y económica que no esté orientada a a una clara disminución de los índices del trabajo informal, pues no puede ser considerada una política de gobierno acertada, para nada. Lo primero que debemos reconocer en este caso es la extrema gravedad de que prácticamente más de la mitad del país se dedica al ambulantaje. En términos crudos, somos un país cuya economía se basa en el ambulantaje y en el changarro, prácticamente. No somos un país en términos económicamente productivo, no lo somos. Somos un país cuya fuerza laboral se encuentra orientada en su gran mayoría al comercio o al mercadeo, no a la producción o al desarrollo de la tecnología y conocimiento, nada de eso. Bueno, pues el fenómeno del comercio informal, no debemos olvidar, en este caso el ambulantaje, inició su desbordamiento hacia la mitad de la década de los años 90 y pues hasta la fecha esto no se ha detenido. Cualquier cifra presentada por la actual administración en torno a los avances en materia laboral debe ser, pues, contrastada con las cifras que revelan que el ambulantaje en nuestro país no solo no ha disminuido, sino que por el contrario, ha aumentado a pasos agigantados en la actual administración. Vaya, ni siquiera en algunos países cuya economía se encuentran en peores condiciones que la nuestra, tal y como sucede con algunas naciones en Centroamérica y en Sudamérica, el fenómeno del ambulantaje ha alcanzado dimensiones tan graves. Eso solamente está ocurriendo aquí y no se considera algo grave. Bueno, pues en términos reales puede decirse que nos hemos convertido, fíjense ustedes qué cosas, en aquel país con el que Vicente Fox siempre soñó. Vicente Fox soñó con ser un país de changarreros y de vendedores, pues las políticas institucionales de autoempleo y de microempresa a través del otorgamiento de microcréditos, pues continúan fomentando esta lógica, desafortunadamente. Se piensa que el mayor anhelo de un trabajador mexicano actualmente es tener su propio changarro, su propio negocio. No se piensa que un mexicano desea desarrollar sus habilidades o sus capacidades técnicas o sus capacidades profesionales. Eso está descartado. Bueno, pues el primer paso hacia una reforma laboral que realmente beneficie a todos los trabajadores de nuestro país debe ser, pues primeramente el reconocimiento del trabajo informal como uno de los problemas más graves que padece nuestro país. A esto debe sumarse, por supuesto, el reconocimiento de mecanismos de explotación laboral que aún persisten en todas las esferas económicas de nuestra sociedad. Uno de estos mecanismos lo representa desde luego el llamado outsourcing. El outsourcing no solo no ha sido erradicado de la política laboral en nuestro país, sino que incluso se ha impulsado por las propias instituciones de gobierno. Recuerdo en este caso a aquel reclamo de Gerardo Fernández Noroña a la Cámara de Diputados por recurrir ellos mismos a la contratación de trabajadores mediante el outsourcing.
Pues bien, la Cámara de Diputados no es desde luego la única institución gubernamental que sigue replicando esta forma de explotación laboral, porque hay que decirlo, es una forma de explotación laboral. El outsourcing se mantiene presente en prácticamente todas las esferas institucionales eh, gubernamentales del país. Pues bien, otra de las formas de explotación laboral que persiste en nuestra sociedad es el llamado pago por honorarios. A quien haya tenido la oportunidad de trabajar en este régimen fiscal podrá hacerse una idea de lo que implica una radical negación de cualquier tipo de derecho laboral, porque eso es una negación de los derechos laborales. Quien trabaja por honorario ni siquiera es reconocido como trabajador formal por la institución que lo contrata, ya sea esta pública o privada. El trabajador por honorario siempre es visto como un mero prestador de servicios externos, de servicios que se ofrecen a la institución. Pues bien, no se considera como un trabajador integrado a la base laboral para nada. Al trabajador por honorario se le otorga un pago del cual debe deducir él mismo, el trabajador debe deducir los impuestos que deberá pagar ante Hacienda. El trabajador por honorarios no tiene absolutamente ningún tipo de prestación o de seguridad social. No genera antigüedad de ningún tipo de clase, no tiene vacaciones por lo tanto, o días feriados, no tiene un solo día de aguinaldo. Fíjense qué grave es eso. No tiene acceso al servicio de salud, o sea que si se enferma, le toca pagar todo. No tiene acceso a sindicato, no tiene derecho tampoco absolutamente nada más allá que de su pago. Es a lo único que tiene derecho el trabajador por honorario. Yo como docente cuento con una amplia experiencia por lo que a contratación por honorario se refiere. Fíjense ustedes, yo llevo más de 18 años de docencia, pero no he generado un solo año de antigüedad en alguna institución, ya que la mayoría de las instituciones educativas públicas o privadas contratan a sus docentes por honorarios, figúrense. Recuerdo haber leído hace algunos días las quejas de un grupo de profesores del Instituto Rosario Castellanos del Gobierno de la Ciudad de México que le hacían el reclamo a Claudia Sheinbaum por mantener este mecanismo de explotación laboral hacia los docentes al interior de este instituto capitalino. Imagínense ustedes, ¿no? Y bueno, estos son solo algunos de los puntos a considerar por una hipotética reforma laboral que se plantease verdaderamente el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores.